Detectores del movimiento. Desde una perspectiva evolutiva, la percepción del movimiento es un aspecto básico de la visión crucial para la supervivencia. Las células M al nivel de los ganglios de la retina reaccionan de manera específica a los estímulos móviles. Al nivel de la corteza, lóbulo occipital, hay más evidencia de neuronas especializadas para el movimiento del estímulo. Se ha sugerido que las neuronas TM integran diversos movimientos actuando como detectores generales del movimiento. Sistemas del movimiento del ojo. La manera más general de percibir el movimiento es a través de la estimulación secuencial de una imagen sobre una sucesión de elementos vecinos de la retina. Es posible percibir el movimiento de un estímulo cuando su imagen se mantiene relativamente estacionaria en la retina, como cuando los ojos siguen o rastrean un objeto que se mueve. En este caso, los movimientos del ojo equiparan el movimiento del blanco, lo cual resulta una imagen retinal relativamente inmóvil. Gregory, 1977, propone que estas condiciones de visión Sistema de movimiento imagen-retina. Para este sistema, la estimulación efectiva para la percepción del movimiento es la estimulación sucesiva de receptores retinales adyacentes y el segundo es el sistema de movimiento ojo-cabeza. Sistema de movimiento ojo-cabeza. Significa que cuando uno sigue con los ojos un blanco móvil llevando a cabo de manera típica movimientos oculares de seguimiento, la imagen del movimiento permanece más o menos fija en la misma región de la retina fóvea. Teoría de la descarga resultante. Esta teoría toma en cuenta las señales con instrucciones que mueven los ojos en forma automática y compara estas señales con los cambios resultantes en la imagen retinal generados por los movimientos oculares. Simulación óptica para la percepción del movimiento. En el mundo visual las cosas se mueven de diferentes maneras, en diferentes direcciones y a diferentes velocidades. Además, a medida que el observador se mueve, el punto de referencia desde el cual ve el mundo cambia continuamente. Todos estos sucesos dinámicos producen cambios correspondientes en la distribución de la luz que se refleja en la retina. De esto se deduce que la percepción del movimiento se extrae de un patrón complejo de estimulación cambiante en la proyección retinal. Patrones de flujo óptico. Las proyecciones ópticas de la mayoría de las superficies se modifican continuamente de acuerdo con el movimiento del observador. Cuando el observador avanza hacia la superficie frontal mientras que se enfoca en un punto fijo, los contornos parecen fluir de manera radial hacia afuera, desde el punto focal, fluyendo cada vez más hacia el borde del campo visual, con lo cual se crea un patrón de flujo radial. Retinal y velocidad de movimiento. La información del patrón de cambios retinales también ayuda al observador a estimar la velocidad relativa de su propio movimiento. Movimiento biológico. La capacidad para identificar con prontitud los diferentes tipos de actividades motoras que realizan los seres humanos y otros animales a medida que ejecutan movimientos tiene sentido desde un punto de vista evolutivo. La interacción adaptativa con el ambiente natural requiere el reconocimiento rápido de ciertas actividades animadas y a menudo esta tarea debe llevarse a cabo bajo condiciones de iluminación, en las que la identidad e incluso la especie del organismo en movimiento es difícil de discernir. Distorsión en la percepción del movimiento. La percepción distorsionada del movimiento físico promovida ya sea por una reinterpretación o por una falta de percepción del movimiento aparente en el campo visual. Ahora continuamos con profundidad producida por el movimiento, efecto cinético de profundidad.
Este efecto se ha denominado cinético de profundidad, ya que cuando la figura está quieta y la sombra de la forma ubicada de alambre parece flotar en 2 dimensiones. El siguiente es percepción anortoscópica. Es una estructura en la que se observa el movimiento e influye grandemente el carácter del movimiento percibido. El movimiento inducido es una distorsión o ilusión visual en la que existe movimiento físico real, pero se atribuye perceptualmente a la parte incorrecta de la posición del estímulo. Efecto del péndulo de Pulfrich. Una interesante distorsión perceptual del movimiento físico conocida como efecto del péndulo de Pulfrich puede ocurrir cuando ambos ojos son estimulados por el mismo suceso ambiental, pero con diferentes intensidades de luz. Movimiento aparente. En el presente análisis, el significado de movimiento aparente se restringe a la percepción de movimiento cuando no existe un movimiento físico real de un objeto en el espacio. En otras palabras, es la ilusión de movimiento de estímulos estacionarios. Sin embargo, el movimiento aparente es más que una rara curiosidad perceptual observada en el laboratorio. De hecho, el movimiento aparente es un fenómeno sorprendentemente familiar. Movimiento estroboscópico. Es un efecto óptico que produce el movimiento ilusorio necesario para la proyección cinematográfica. En este fenómeno están basados los estroboscópicos empleados por examinar con detalle, sin contacto físico, el comportamiento de partes mecánicas en movimiento. Los estroboscópicos serán uno de los elementos previos al proyector cinematográfico que se basa en este efecto para la percepción del movimiento continuo entre el fotograma. Películas cinematográficas. Evidentemente, en las películas las imágenes en sí mismas no se mueven realmente. Más bien, una serie de cuadros fijos de fotogramas un tanto diferentes se proyectan en rápida sucesión sobre una pantalla. Cinético. Cuando se fija la vista en punto de la luz estacionario en una habitación totalmente oscura, puede ocurrir una experiencia de movimiento. En esta condición no hay entorno espacial ni una estructura visual fija con la cual se pueda referir el punto de la luz. Efectos posteriores de movimiento. Movimiento percibido puede persistir después de que el estímulo móvil ha cesado. De manera similar, si usted mira fijamente durante el tiempo parte de una cascada y después ve una escena sin movimiento, esta última parece moverse hacia arriba. Predicción de las trayectorias del movimiento. Ley de la inercia. Primera ley del movimiento de Newton. No hay cambio en el movimiento de un cuerpo a menos que una fuerza resultante actúe sobre él. Ímpetu del movimiento, la cual afirma que un objeto puesto en movimiento adquiere fuerza o ímpetu que conserva el movimiento.